Señor mi Dios, al contemplar los cielos y el firmamento, las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. No recuerdo el amor divino que desde el cielo al Salvador envió. Aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, 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 cuán grande es Él. Bendiciones para todos, amados hermanos, en este día. Hoy yo quiero compartir con ustedes un tema muy hermoso que les animo a que le prestemos mucha atención, porque es algo que Dios quiere ver en tu vida y en mi vida cada día. Vamos a estar hablando en este día acerca de la imagen de Dios en el hombre. La imagen de Dios en el hombre. Dice el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 26 hasta el 28, y vamos a leer también el versículo 31. Dice así la palabra del Señor. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza,
y señoré en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicad, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en toda bestia que se mueve sobre la tierra. Y miremos el versículo 31. Dice: y vio Dios que todo lo que había hecho, he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. La imagen de Dios en el hombre. ¿Cuál es la imagen que Dios puso en el hombre? Cuando Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, ¿a qué se estaba refiriendo? Recordemos, hermanos, que Dios no tiene un cuerpo como nosotros. No es la parte física, la imagen de Dios en el hombre. Recordemos lo que nos dice el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 24. Dice la palabra: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Ustedes recordarán también que el segundo mandamiento, allá en Éxodo capítulo 20, Dios le dice: no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Ahora, ¿por qué? Porque ninguna persona, ni siquiera Moisés, que estuvo tan cerca de Dios, habló cara a cara con Dios. Sin embargo, Moisés nunca vio el rostro de Dios. Nadie ha visto el rostro de Dios. Entonces, no es la parte física, la imagen de Dios en el hombre. Entonces, vamos a estar mirando en este día cuál es esa imagen que Dios puso en el hombre. ¿Cuál es la imagen que el ser humano lleva de parte de Dios? Y la imagen de Dios en el hombre tiene que ver con los atributos de Dios. Es interesante, hermanos, que ni la materia, ni las cosas materiales, ni las plantas, ni los animales, ni todo lo que Dios creó, digamos, tienen los atributos que el ser humano tiene. Por eso, hermanos, esto hace al hombre totalmente diferente, superior a toda la creación. La corona de la creación es el ser humano. Todas las cosas, como dice la palabra, fueron creadas para el hombre, para el servicio del hombre. Y por eso Dios le delegó esa responsabilidad de señorear, de cuidar, de administrar, de gobernar. Y esto es muy importante que lo entendamos. La imagen de Dios en el hombre tiene que ver con el conocimiento, la capacidad de conocer, de entender los sentimientos, el afecto, todos esos sentimientos que tiene Dios, que hace parte de las características de Dios, es lo que Dios ha puesto en el ser humano. La voluntad también, la parte moral. Y esto es muy importante porque en la parte moral hay dos cosas que son muy importantes, que es la libertad. Dios nos creó con libre albedrío, con la libertad de tomar decisiones, de decir: yo acepto esto, yo quiero tomar esto o yo lo rechazo. Tenemos esa libertad, pero también tenemos la responsabilidad. Tenemos que dar cuenta a Dios de nuestros actos. Somos responsables ante las autoridades y ante Dios de todo lo que hagamos. Somos responsables ante Dios. Tendremos que dar cuenta a Dios de todos nuestros actos, dice la palabra. Pero también somos responsables ante el prójimo y también con nosotros mismos.
tenemos un cuerpo, pero ni siquiera este cuerpo nos pertenece. Tendremos que dar cuenta aún de nuestro cuerpo. La Biblia dice, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios. No nos pertenece. En eso también hay una gran responsabilidad y también tenemos que ser responsables ante la creación. Dios nos puso como administradores de todo lo que nos rodea y un día tendremos que dar cuenta de cada una de estas cosas. Pero también otra característica muy importante es que el hombre, el ser humano, es un ser espiritual. El hombre fue creado con la capacidad de comunicarse con Dios. Dentro del ser humano hay una parte espiritual que es la que se comunica con Dios. Y en el ser humano, en lo más profundo del ser humano, hay una necesidad de comunicarnos con nuestro Creador. Por eso dice la palabra que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. El ser humano es eterno. Ahora, ¿qué es lo que cuando una persona muere, qué es lo que muere? La parte física, la materia, pero el alma y el espíritu tendrán que ir a la presencia de Dios. Y por eso nosotros, dice la palabra, que somos eternos. Un día tendremos que estar delante de Dios o separados de Dios según la decisión que nosotros tomemos aquí en este planeta Tierra. Pero hay tres cosas, hermanos, que tienen que ver con el carácter de Dios que son muy importantes. Y es la santidad, la verdad y la justicia. Dios es un Dios santo. En Él no hay maldad, no hay pecado, no hay nada que pueda atribuírsele como algo, digamos, ilegal en lo que Dios es. Dios es puro, Dios es santo. Y por eso cuando Dios demanda de nosotros santidad, eso hace parte de la imagen de Dios en el hombre. Lo mismo la verdad. Ustedes recordarán que con el pecado entró la mentira y el hombre rechazó la verdad y acogió la mentira. Y a través de la historia el hombre siempre ha vivido más por la mentira que por la verdad de Dios. Y a partir de esa desobediencia, el hombre también empezó a cometer actos de injusticia, matar a su prójimo, engañar, todas las cosas que el hombre hace como injustos. Por eso la Biblia nos dice que cuando una persona conoce a Dios, cuando una persona conoce a Jesucristo, estas tres cosas, estas tres características deben ser restauradas. Ahora recordemos, hermanos, que cuando dice la palabra que Satanás entró en el mundo, dice la palabra en Juan 10:10, dice el ladrón hablando de Satanás, dice no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, dijo Jesús, y para que la tengan en abundancia. Por eso, hermanos, en el Edén, cuando Satanás engaña al hombre, lo engaña, lo hace creer la mentira de Satanás, se pierde la santidad, la pureza que había en el hombre. En los primeros 2 capítulos del libro de Génesis encontramos que el hombre era puro, era santo, tenía una comunión íntima con Dios, estaba en la presencia de Dios, hablaba con Dios cara a cara. Pero con la desobediencia el hombre tuvo que ser echado del huerto del Edén y se pierde esa comunión, esa relación. Se pierde la santidad, ahora el hombre es pecador, está alejado, separado de la presencia de Dios y el hombre empieza a vivir ya más por la mentira, por el engaño,
que por la verdad de Dios. Y comienzan todos esos actos de injusticia. Entonces, por eso, hermanos, en el plan eterno de Dios, lo que Dios, el propósito de Dios y el propósito de venir Cristo a este planeta Tierra es para restaurar la imagen perdida en el hombre. Esa imagen que se perdió por la desobediencia, por la rebeldía, por no obedecer a Dios, sino obedecer la voz del enemigo. Mire lo que nos dice la palabra en Colosenses capítulo 3, versículos 8 al 14. Del 8 al 10. Dice la palabra, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, dice el apóstol Pablo: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Y revestido, dice el versículo 10, dice el apóstol Pablo, y revestido del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó. Ahora, hermanos, lo que el apóstol Pablo está diciendo, cuando el hombre sin Cristo, esa imagen de Dios, esa santidad, esa verdad, esa justicia que ha desaparecido, Dios quiere restaurar esa imagen en el hombre. Cuando una persona conoce a Jesucristo como el Señor y Salvador, entonces Dios empieza ese proceso de restauración, la santidad. La Biblia dice, el que cree en Cristo es una persona nueva, es una persona que ahora es santo, ha sido apartado para Dios. Es una persona que ahora se guía no por la mentira del enemigo, por la mentira que el mundo quiere imponernos, sino por la verdad de Dios, por la palabra de Dios. Pero también, entonces, tratamos de llevar una vida de justicia, de amor al prójimo. Ahora es interesante, hermanos, que para poder entender lo que es la imagen de Dios en el hombre, yo quiero usar quizás este ejemplo que nos puede ayudar a entender lo que es la imagen de Dios en el hombre. Cojamos uno de nuestros billetes aquí en Colombia, el de más alto precio, billete de 100,000 pesos o de 50. ¿Por qué ese papel que puede ser rasgado, que puede ser dañado, que si con el agua o con un líquido puede ser totalmente dañado, que es tan frágil? ¿Por qué tiene tanto valor? No es el papel lo que vale. Pudiera ser si tomamos mire la diferencia entre un billete falso y un billete real. Es el mismo papel, tiene las mismas figuras, tiene quizás el mismo color, pero ¿qué es lo que hace diferente? Porque el billete verdadero representa a una nación. Inclusive si comparamos, si llevamos un billete de un peso colombiano y vamos a los Estados Unidos, no nos sirve porque allá se maneja el dólar. El dólar representa a los Estados Unidos, bueno, y también quizás en otros países, o el euro. Entonces la diferencia, hermanos, la diferencia y el valor del billete está en la imagen, en lo que representa. Por eso la importancia de que nosotros entendamos que ni el dinero, ni la fama, ni el poder o la fuerza, como lo dice Jeremías capítulo 9, versículo 23 y 24, dice: no se llenen de orgullo, ni por el conocimiento, ni por la fama, ni el poder, ni la fuerza. Dice: llénense de orgullo, siéntanse orgullosos de saber que conocemos a Dios
y que entendemos sus planes, sus propósitos. Lo valioso en la vida de una persona es la imagen de Jesucristo en nuestras vidas. Eso es lo importante. Por eso, hermanos, tenemos que, como dice la palabra, miremos lo que nos dice 2 de Corintios, el capítulo 3, versículo 18. Dice el apóstol Pablo: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. El Espíritu Santo es el que está haciendo esa obra en cada uno de nosotros, cada día, transformando nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, nuestro carácter, para que podamos llegar a tener la misma imagen del Señor Jesucristo. La Biblia nos dice allá en Colosenses capítulo 1, versículo 5, dice Él, hablando de Jesucristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Por eso el Señor Jesucristo decía: si ustedes quieren ver al Padre, mírenme a mí, decía Jesús. Yo soy la imagen viva de Dios. En Cristo, hermanos, y cuando nosotros creemos en Cristo y entregamos nuestra vida al Señor, nuestra imagen cada día tiene que ser restaurada a la imagen que Dios creó allá en el huerto del Edén. Una imagen perfecta de Dios en relación con la santidad, con la verdad y con la justicia. Y eso es lo que Dios quiere ver en tu vida y en mi vida. Yo espero, amados hermanos, que hayamos podido entender la importancia de lo que es la imagen de Dios en el hombre. Satanás, si hay algo que el enemigo quiere destruir totalmente, es la imagen. Por eso cuando una persona no conoce a Dios, entonces vemos la maldad, ¿no? El pecado en una persona. ¿Hasta dónde puede llegar una persona sin temor de Dios? Porque ha perdido totalmente esas características del que es realmente la imagen de Dios en el hombre. Y tenemos que preguntarnos en este día, bueno, ¿qué tanto nos parecemos al Señor? El apóstol Pablo es interesante que decía que puedan ver en cada uno de nosotros la imagen de Cristo, la persona de Cristo. Por eso el apóstol Pablo decía, somos cartas abiertas. Por eso tenemos que pedirle al Señor que nos ayude para que podamos mostrar a Cristo cada día en nuestra manera de vivir. Vamos a orar. Amado Dios, gracias, Señor, por tu palabra en este día. Qué bueno, Señor, es saber que tú estás, que la obra que tú iniciaste, el Espíritu Santo cada día la va a perfeccionar hasta el día que tú vengas. Cuando a veces nos miramos, decimos, pero mi imagen no parece mucho a la imagen de Jesucristo. Pero la Biblia dice, Dios está obrando en nuestras vidas. Y cuando Él venga, nos tomará, dice la palabra, y en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados a la misma imagen de Jesucristo. Él es el que va a hacer la obra en cada uno de nosotros y Él la va a perfeccionar cuando venga por nosotros. Va a terminar la obra que ha iniciado. Por eso cada día tenemos que decirle, Señor, yo soy barro en tus manos. Toma mi vida. Ayúdame, Señor, a crecer. Ayúdame a entender
tus planes, tus propósitos, para que cada día yo pueda ser perfeccionado hasta crecer a la imagen de Jesucristo. Ayúdanos, Señor, en este día. Te adoramos y te damos gracias. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos, en este día.